El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 2, del 41 al 52. Jesús nos da ejemplo de no dejarse distraer de estar en los asuntos de su Padre. Piensa en aquello que te distrae en tu comunión con Dios y toma decisiones al respecto. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Empezamos ayer hablando de la historia de los jueces de Israel. Los jueces anteceden una época en la que Israel pide un rey, porque quiere aparecerse a los demás pueblos. Dios les dice, efectivamente les voy a dar un rey. El primer libro de Samuel, capítulo 9, nos habla de dónde iba a venir ese rey. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí viene la historia del primer rey de Israel llamado Saúl, que cuando se habla de su apariencia física, se dice que era un joven hermoso, y cuando el vocablo hermoso bíblico nos habla de un hombre alto, nos habla de unas cualidades físicas especiales y nos habla de un hombre que resaltaba entre los demás. Bueno, yo creo que eso tiene una razón de ser, y tal vez cuando terminemos de estudiar este primer rey de Israel, se darán cuenta porque cuando Dios escoge el segundo, que es el rey David, lo primero que Dios dice es: no se fijen en el parecer, ni se fijen en lo de afuera, porque eso es lo que ven los hombres, pero Dios ve el corazón. Yo creo que ahí es donde uno empieza a hilar muchos pasajes bíblicos. Este hombre, podríamos decir que por apariencia, por estatura, por talla, era lo que estaba buscando Israel. Y era lo que iba a impresionar en primer lugar a todo Israel. El profeta de turno, recuerden, era Samuel. Y Dios le dijo a Samuel que ya se había escogido al rey. Mire, estamos leyendo el primer libro de Samuel. Vayan conmigo al capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9, vayan conmigo al versículo 16. Dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Él salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Mire, aquí Dios, podríamos decir que empieza a contestar la oración del pueblo de Israel. Ellos le pidieron un rey. Bueno, Dios dice: listo, les voy a dar lo que ustedes pidieron.
Y cuando los israelitas vagaban por el desierto, acuérdense, ellos también pidieron carne y Dios les dio carne. Pero también dice que envió mortandad sobre ellos a causa de su persistente rebelión e incredulidad. Por eso es que cuando una persona y un hijo de Dios ora, debe orar en el nombre de Jesús y debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aquí es la muestra de que no todas las oraciones son legítimas y están dentro de la voluntad de Dios. Pero el pueblo pidió un rey, Dios les dio un rey. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, versículo siguiente: este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. O sea que, insisto, pidieron un rey, Dios les dio un rey. Y Saúl fue un hombre que impresionó para bien a Samuel. Vamos a ver cómo cuando se equivoca Saúl, Samuel lo llora tremendamente, porque él va a sentir mucho aprecio por Saúl. Continuemos al versículo 18 hasta el versículo 20 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, come hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque han sido halladas. Además, ¿para qué es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl no fue en realidad una elección de Dios. En otras palabras, que él le dio a Israel el hombre que ellos habían pedido. Al pasar Saúl entre el pueblo, habían visto que era alto, atractivo, que tenía un porte real. Por lo tanto, cuando le pidieron un rey, Dios les contestó su petición. Mire, sigamos al versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y ojo que aquí empieza algo muy interesante en la elección de Saúl como rey. ¿Por qué? Porque en este versículo uno ve una gran humildad de parte de Saúl, diciendo: uy, pero ¿cómo así que me están escogiendo a mí para ser rey? Si yo no soy la persona indicada, ni nada por el estilo. O sea, parecía muy humilde. Y eso nos hace recordar del capítulo 6 del libro de los Jueces, y en el versículo 15, cuando Gedeón fue escogido, y él le dijo: Señor, ¿cómo así que yo salvaría a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, Gedeón en aquel tiempo estaba diciendo la verdad, porque él era un hombre cobarde y lleno de miedo. Ahora los israelitas que estaban en guerra cuando Gedeón fue llamado, y superados enormemente por el número de enemigos, pero en ese estado de guerra los israelitas vieron el favor de Dios con Gedeón. Pero en el caso de Saúl, vemos que él no tenía ningún motivo para tener miedo. Había estado buscando las asnas de su padre, las cuales ya habían sido encontradas. Su misión se había cumplido. Aquí el punto que deseamos recalcar es que ningún motivo que provocase una declaración como la que pronunció Saúl. Saúl personalmente creemos que esa humildad que está proclamando en ese momento será falsa. Creemos que Saúl está bien convencido de que él podía ser el rey. Y mire lo que dice el versículo 22, estoy leyendo 1 Samuel 9. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio un lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres. Al parecer Samuel convocó a un grupo de líderes y empezó a hacer la presentación oficial. Si seguimos leyendo desde el verso 23, dijo Samuel al cocinero: traedme acá la porción que te di, al que te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: aquí tienes lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo,
Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en la azotea. Al otro día madrugaron, y al despertar el alba, Samuel llamó a Saúl, el cual estaba en la azotea, y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos. Él y Samuel habían descendido al extremo de la ciudad. Y cuando Samuel le dijo a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, pero espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Podríamos decir que aquí fue donde se formalizó. Saúl comió con Samuel aquel día y tuvieron una reunión. Al día siguiente, los dos hombres hablaron a solas. Y podríamos decir que aquí se expresa la necesidad acerca de un líder, la cual estaría totalmente dedicado al Señor y a seguir la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de Saúl, que en el primer momento me llama la atención que los versos que vamos a leer a continuación nos muestra que esta humildad que estamos tratando de mostrar Saúl no es tal cosa. Yo creo que lo que Saúl nos va a mostrar, y nos va a mostrar durante toda su cara de gobierno, es la falta de autoestima. En este capítulo 10 vamos a encontrar cómo se escondió. Dice los versículos 20 al 24, cuando fueron a buscar a Saúl, ya para ungirlo y nombrarlo como rey, no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido este hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo, lo sacaron de allí. Imagínense qué tan tenaz. O sea que lejos de reflejar humildad, como se pudiera pensar, esa actitud de Saúl demostró serios problemas de autoestima. Y a pesar de saber que fue escogido para reinar, se sentía inferior a los demás. Y esto va a tener grandes consecuencias en su gobierno y en su reinado. Miren, eso dio una reacción automática. Cuando van a buscarlo para nombrarlo como rey y ungirlo, eso dio una reacción automática adversa de parte de quienes ahora estarían bajo su reinado. Porque si usted lee el versículo 27 del capítulo 10 de Samuel, dice: pero algunos insolentes protestaron, ¿este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Qué tremendo, ¿no? Miren, familia, Saúl demostró un liderazgo pobre en los momentos que su carácter debía dominar su ser. Tuvo inseguridad en los retos que como rey pudo haberlo catapultado a mayor respeto de sus súbditos. Y eso es lo que vamos a estudiar de Saúl. Y ojo con esto, ojo cuando hablamos del gobierno y del reinado. Ojo cuando estamos hablando de las características que Dios buscó en Saúl para que fuera el primer rey de Israel. No confundan, mi querida familia, la humildad con la falta de autoestima. No confundan la humildad con la falta de carácter y de aprender a tomar decisiones. Y hay problema grande cuando una persona que tiene problemas de autoestima gobierna. Dirige una empresa, dirige una familia, dirige cualquier proyecto. Porque todos a su alrededor se convertirán en fuentes de ataque. Todos a su alrededor serán enemigos. Y cualquiera que hable realmente será como tildado de enemigo o de querer sobresalir. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10. Miren, hay algo interesante. Dice que cuando Saúl es escogido y nombrado como rey sobre Israel, dice que Dios lo ungió y colocó su autoridad sobre él. Hay algo interesante cuando hablamos y les he dicho a ustedes cómo los reyes y los sacerdotes de Israel fueron ungidos. Y esa unción cumplía algo especial, porque dice en el capítulo 10 efectivamente que Saúl fue ungido. Tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa.
los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán en encuentro 3 hombres que suben de Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres a la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, panderos, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a tu mano, porque Dios está contigo. Qué interesante, ¿no? Mire que aquí encontramos cómo Dios aparta, consagra y dedica a aquellos para un gobierno especial. Encontramos en el Antiguo Testamento, antes de los reyes, cómo eran ungidos los sacerdotes. Y ellos cumplían una tarea especial. Recuerde que esa tarea era ser mediadores, era llevar los sacrificios, orar por el pueblo. Ahora vienen los reyes, y los reyes también eran ungidos con un propósito especial. Mire lo interesante como Samuel le explica con detalle a Saúl todo lo que va a pasar en su vida y cómo el Espíritu de Dios vendrá sobre él. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque dice que después de que él hizo todo eso y llegaron a aquel sitio, mire el versículo 10, estoy leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 10, y dice en el versículo 10, cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y Dios coronó de algo especial a Saúl. Dios, siempre que nos coloca en un lugar y en una tarea de responsabilidad, Dios quiere ungirnos, apartarnos y escogernos para que seamos un instrumento de bendición. Sea el sitio donde usted esté. Y yo me hago la pregunta hoy: después de que Dios lo ha escogido a usted, ¿usted cree que para qué Dios lo pone en un lugar especial? Dios no lo coloca en un lugar especial para que sobresalga usted, ni para que usted se llene de orgullo ni de vanidad. Dios no lo coloca en un sitio para que usted termine llevándose la gloria y diciendo que es usted, porque eso le va a pasar a Saúl. Saúl, cuando empieza su gobierno, se las da de humilde, dice: ay, ¿quién soy yo y por qué yo? Pero qué corto nos dura eso cuando ya viene la gente a rodearnos, a llenarnos de indulgencias, a rendirnos tributo. Ahí ya el corazón es muy difícil que permanezca en la misma actitud de humildad. Dios colocó a Saúl en un puesto de influencia. Y yo quiero decirle a todos los que hoy están en lugares de influencia: si usted es un padre o una madre de familia, usted está en un lugar de influencia y tiene poder para influenciar a sus hijos y influenciarlos de la mejor manera. Si Dios lo ha hecho a usted un maestro de escuela, de universidad, usted está en un lugar de influencia. Si Dios le ha colocado a usted como director de una compañía o el dueño de su propio negocio, usted está en un lugar de influencia. Y si Dios lo ha colocado a usted como gobernante de su ciudad, de un país, usted está en un lugar de influencia. Y si usted es un pastor y si usted cumple esas funciones, Dios le ha colocado en un lugar de influencia. Pero esos lugares donde Dios nos coloca, dice que Él nos da de su Espíritu Santo y nos capacita y nos habilita. ¿Pero es para qué? Para que su nombre sea conocido, para que sea Dios el que brille a través de nosotros y para que en ese lugar donde Dios nos colocó podamos ir a hacer cosas que realmente aporten a un cambio, a un bienestar, a una transformación. Eso es realmente. Pero Dios no nos da cargos, ni lugares de influencia, ni lugares de poder, ni de gobierno, para que nos entretengamos con el poder,
para que nos emborrachemos de él y terminemos haciendo toda clase de males y de cosas que solo por ejercer un poder unipersonal y tratar de sobresalir y resaltar no hacemos realmente la tarea. Es muy, pero muy delicado el lugar, el sitio y la responsabilidad. Entonces miren hasta aquí lo que nos enseña el primer rey de Israel, su gobierno. Dios lo llama, Dios lo escoge, Dios lo establece, Dios le da la sabiduría y la gracia, pero aquí vamos a encontrar. El día de mañana les voy a contar las primeras acciones que Saúl hace y lo efectivo que es. Y cómo cuando obedece a Dios y obedece sus mandamientos y está ceñido al mandato de Dios, va a ser un hombre que le va a hacer mucho bien a Israel y a su pueblo. Pero también vamos a ver cuánto le dura a Saúl la obediencia, cuánto le dura a Saúl permanecer humilde teniendo el poder y teniendo la autoridad. Porque el problema de la autoridad es ese, cuando uno se cree el cuento y uno ya siente que es el dueño, uno ya siente que es el líder, uno ya siente que es uno, que es por uno mismo, que son sus habilidades. Grave. Así que pónganle mucho cuidado a este primer rey de Israel, que tiene muchas cosas que enseñarnos, sobre todo en este oficio de ser un líder de influencia, de ser una persona a la que Dios ha colocado en un lugar de autoridad y en un lugar visible para influenciar sobre otros. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque cada rey de Israel tendrá algo que ministrarnos y enseñarnos a nuestra vida personal. Señor, la vida es un lugar de aprendizaje. Este es un camino donde cada día tenemos muchas cosas para aprender. Y la Biblia dice que tú colocaste a los hombres de la Biblia, a las mujeres de la Biblia para enseñarnos, para moldearnos y para decirnos, hay historias que no las tenemos que aprender nosotros en cabeza propia. Viendo el ejemplo de otros, podemos aprender. Y así lo dice la Escritura. Y yo quiero que el ejemplo de estos reyes nos diga a nosotros cosas vitales en nuestro diario vivir. ¿Dónde te ha colocado Dios? ¿En qué lugar de influencia estás? Dios te ha ungido con el Espíritu Santo, pero es porque Él quiere que tú hagas brillar su nombre y hagas la tarea que Él realmente te encargó. No dejes ni que el puesto, ni que el cargo, ni que la posición te hagan perder el rumbo y el objetivo, porque la vida no está en eso. No podemos vivir de cargos, posiciones, porque hoy somos y mañana no somos, hoy estamos y mañana no estamos. Así que realmente no nos debemos creer nunca esa historia. Siempre el corazón debe permanecer humilde y que Dios nos enseñe cada día eso en nuestro corazón. Señor, te entregamos este día, nuestros corazones, nuestras vidas. Cúbrenos con tu sangre, guárdanos del mal, rodéanos de tu misericordia y que en todo lo que emprendamos y hagamos, tu buena mano nos guíe y nos pastoree. Nos encomendamos a ti y a tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pónganme mucho cuidado. Recuerden que este viernes vamos a comenzar nuestros 3 días de ayuno y va a ser algo especial porque es ayuno familiar. Así que toda la familia están realmente invitados. El día viernes en la noche vamos a tener un juego familiar que se llama ¿Quién sabe más de la Biblia? Está usted cordialmente invitado con toda su familia que participe con nosotros. El ayuno será para niños, para jóvenes, para matrimonios. Si usted quiere saber, en nuestra página web o nosotros le mandamos un archivo donde están todas las recomendaciones del menú y donde están todas las recomendaciones para orar para el ayuno de los niños y de los jóvenes. Los espero mañana. Bendiciones para todos.